Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Nos encontramos acá reunidos esta tarde para un evento, bueno, acá ya están viendo en pantalla. Tenemos la suerte hoy de contar con socios de la Fundación y amigos de la Fundación. También está bueno recordar que es el Día del Periodista, así que feliz día a todos los presentes acá. Y antes de empezar, les quería comentar que el evento va a estar dividido en 3 partes. La primera vamos a presentar el informe de coyuntura, que es un informe que la Fundación trabaja mes a mes desde el área de políticas públicas. Esta vez lo va a presentar el encargado de hacer el informe y coordinador del área de políticas públicas de la Fundación, Bernabé Salas Arón. Después vamos a presentar un proyecto de reforma del Estado provincial que venimos trabajando con la Fundación hace ya varios meses. Va a estar presentado a cargo de las personas que lo hicieron. Y vamos a terminar con la presentación del señor Jorge Giacobbe, que es la estrella de hoy. Así que, bueno, muchas gracias y que disfruten. Gracias. Vamos por allá. La bienvenida a todos hoy, al especialista, como le llamó Nacho, el caballero Giacobbe, y a todos, bueno, por asistir, por estar acá en un nuevo evento de federalismo y libertad. Gracias. En primer lugar, el informe de coyuntura, en este caso, nuclea 2 meses, abril y mayo. Es un informe un poco más largo de lo que acostumbramos. Y la estructura del informe es siempre la misma, como en los meses anteriores. En primer lugar, tenemos un tablero de datos con datos socioeconómicos de la actualidad argentina y tucumana. Y por otra parte, un tablero de expectativas a futuro, sobre todo provisto por el Banco Central de la República Argentina, el informe que llaman relevamiento de expectativas de mercado. Para tan solo un pantallazo del tablero de datos, que tiene otras visualizaciones además de esta, es la evolución del IPIM. El IPIM es el índice de producción manufacturera. Básicamente el IPIM compara las cantidades que produce la industria hoy versus las que produce en un año base. Por lo tanto, no nos importa tanto cuánto producimos respecto al año base. Nos importa más la evolución de lo que producimos respecto a hace 6 años aproximadamente, un poco más, 8 años, ya que el año base es 2016. Vemos que el IPIM desde 2022 está en caída, con una caída más pronunciada en 2023. Es una visualización tajante sobre la realidad argentina. Una recesión que acarreamos hace un año, pero en el caso del sector industrial, la recesión es hace 2 años. Una situación alarmante para la industria y para el país, por supuesto. En segundo lugar, un pantallazo del tablero de expectativas. Las expectativas de inflación. Este informe es de ayer, es precisamente los elementos de expectativas de mercado de mayo del Banco Central, donde se aprecia una fuerte expectativa de caída de la inflación. Este gráfico es de inflación, perdón, me olvidé de aclarar. Por lo tanto, se aprecia que estaríamos bajando una inflación del 5% aproximadamente y, según lo que dice el informe de mayo, nos estaríamos estableciendo en ese número. Pasando a lo más destacado de abril y mayo. En primer lugar, uno de los tópicos más interesantes o que más llamaron la atención fue la compra de aviones F-16 a Dinamarca, que efectuó el gobierno nacional. Esto empezó el año pasado, cuando ya el gobierno anterior tuvo una intención de rearmarse al Ejército Nacional y presentó ofertas y cartas de intención de compra. Entre ellos estuvo Dinamarca, que son aviones estadounidenses, estuvieron aviones chinos en posesión de Pakistán y hubo una oferta india de aviones que no están en posesión de ningún país y son aviones más nuevos. India está queriendo introducirse en el mercado internacional de los aviones. Finalmente, ya en esta gestión, el gobierno nacional se inclinó por la oferta estadounidense. Cabe recordar algo en esta marea de aviones y armamento militar. En 2018, Argentina ya le efectuó una compra a la OTAN, más precisamente a Francia, de 5 aviones modelo Super Étendard. Esos 5 aviones llegaron en el contexto del G20 y, curiosamente, nunca pudieron volar. Comprar la OTAN
armamento tiene sus ventajas y tiene sus particularidades, como cualquier compra, ya sea la OTAN o sea China, siempre hay restricciones. ¿Por qué nunca pudieron volar? Nunca pudieron proveerse los asientos eyectables de los aviones, por una restricción del Reino Unido hacia las exportaciones hacia la Argentina. Estas restricciones geopolíticas son un factor a tener en cuenta siempre. Pasando más al plano de lo que se viene, lo que dura hasta el día de hoy, la ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, la ley de bases y el paquete fiscal son legislaciones muy amplias. Aquí tenemos los protagonistas que sabrán mejor, no les tengo que explicar yo lo que están votando, por supuesto, pero los principales ejes de polémica, tal vez los que más debate han despertado en los últimos meses, por el lado de la ley de bases viene de las facultades delegadas, algo que hay un principio de acuerdo, no hay tanta polémica. Lo que viene después es lo más interesante. El RIGI, un sistema para grandes inversiones de más de 200 millones de dólares, que plantea aranceles ceros, retenciones cero para todas las inversiones y que estas empresas inscritas puedan liquidar sus exportaciones o sus divisas fuera del país desde el tercer año. Así también tienen prioridad en la provisión de insumos. Vamos a hacer un inciso sobre el RIGI porque queremos ver cómo impacta en las provincias. Esto en la próxima slide. Privatización, algunas empresas entre los acuerdos políticos entre bloques dialoguistas y bloque oficialista llegaron a que se privatizan algunas, se conceden otras, otras con un régimen especial y por último un nuevo régimen previsional, algo que también vamos a hablar a continuación. Por otro lado, el paquete fiscal más orientado a eliminar el déficit prevé la reincorporación del impuesto a las ganancias, ahora llamado impuesto a los ingresos, eliminación del impuesto a transmisión de inmuebles, un blanqueo de capitales, que despertó polémica también, sobre todo en el Senado, y una moratoria de deudores impositivos, junto con una reformulación del monotributo. Hablando precisamente de las jubilaciones. En primer lugar, hay regímenes jubilatorios, los regímenes previsionales han cambiado en los últimos 8 años. Antes del cambio de gobierno de 2019, la gestión de Cambiemos tenía un régimen previsional que se respetaba la fórmula a rajatabla, por decirlo, y desde 2019 se incorporan los bonos. Hay una reforma previsional donde la reforma era mucho más moderada, los jubilados tendían a perder con la inflación y el gobierno compensaba con bonos. En este gráfico, a términos reales, es decir, las dos curvas muestran con el mismo poder adquisitivo, es decir, el efecto de la inflación está depurado, se podría decir, todo es comparable con todo. Vemos dos curvas, la naranja y la azul. En la azul está la incorporación de los bonos en la tendencia de las jubilaciones. ¿Qué sucede? Existe un gran deterioro del haber jubilatorio, en este caso del mínimo. ¿Qué sucedió en los últimos 3 meses? Un poco más, los últimos 6 meses. Entre noviembre y febrero aproximadamente existió un gran deterioro de las jubilaciones. Y esto despertó polémica en términos de legislación, porque el gobierno, y aprovecho para mostrarlo, el gobierno propone un sistema de variación por el índice de precio del consumidor, es decir, por la inflación, que ese sistema se puede decir más justo. Hay inflación, hay un aumento acorde a la inflación. ¿Qué es lo que despierta polémica según los opositores? Que todo lo que pasó entre diciembre y febrero está un poco ignorado. La gran escalada inflacionaria que licúa las jubilaciones hizo su efecto y recién desde abril les ponemos el aumento por inflación. Por lo tanto, reduciendo el gasto previsional, que es un objetivo que hay que ser justos. No es el único gobierno que ha intentado licuar un poco las jubilaciones. Lamentablemente, el apretón fiscal le pasó a los últimos 3 gobiernos y los 3 gobiernos lo hicieron. La oposición logró un acuerdo finalmente y hace unos días en la Cámara de Diputados se firmó una reforma previsional que, cabe aclarar, no es inconsistente con el gobierno. Los aumentos por el IPC siguen, los aumentos por inflación se mantienen, la fórmula del gobierno se mantiene. Lo que fijan es un mínimo más alto y una reparación respecto a la jubilación de abril,
es decir, del mes pasado, de un 8% mayor. Además, establece algunas políticas a futuro. Pero en términos de cómo variarían las jubilaciones, vemos la curva naranja, la línea de puntos al final, es lo que debería suceder si se aprueba la fórmula del gobierno sin el aumento de aprobado de diputados. Un haber mínimo jubilatorio que se mantiene constante en términos reales de aquí al futuro, en el nivel naranja. Mientras, con la reforma de diputados, el mínimo jubilatorio sube a 285.000 pesos en este mes y, si hacemos los ajustes por IPC como está previsto, debería estar en la línea de puntos celeste. Una diferencia de aproximadamente un 30%. Es significativo y es más gasto previsional. Se estima que es aproximadamente medio punto del PBI más de gasto. Por supuesto, reparando a las jubilaciones que han sufrido un gran deterioro. Hay un trade-off entre equilibrio fiscal y reparación a los jubilados. Veamos el RIGI muy brevemente. ¿Qué pretende el RIGI? Sobre todo pensando en las provincias. Hay unas provincias que están muy beneficiadas por el RIGI. Y en buena hora, porque Argentina tiene muchísimo potencial. Argentina necesita un régimen de inversiones. Sobre todo el área de Cuyo, el área del norte argentino, Salta y Jujuy, y la Patagonia tienen gran potencial extractivista. Litio, petróleo, gas, energías renovables, que también es un sector del RIGI. Ahora, ¿qué oportunidades tienen las otras provincias? Las provincias como Tucumán, que no tienen regadío del petróleo, por supuesto porque no hay petróleo en Tucumán, que tenemos un gran sector industrial, pero muchos vienen hablando hace tiempo de la gran oportunidad que tiene Tucumán en la economía del conocimiento. Desde el sector apuestan mucho a que Tucumán es un posible nuevo Silicon Valley desde el hemisferio sur, por supuesto. Al parecer, el capital humano que provee Tucumán, el nivel de capacitación que tienen los profesionales tucumanos, gracias a las universidades presentes en la provincia, y las instituciones que no necesariamente están en el área de tecnología y del software, pero que aportan desde otros sectores, como la Estación Experimental Obispo Colombres, Instituto Miguel Lillo, muchas instituciones universitarias asociadas al CONICET, aportan mucho al área de la biotecnología y al área de la tecnología en general, y están en constante colaboración con el sector privado. Esto, además, por último, que Tucumán es una polis en el norte argentino, teniendo un gran espectro de servicios que se han deteriorado con el tiempo, no hay duda, pero que tiene un gran espectro de servicios y puede ser muy acogedor de empresas de software. Una buena noticia para esto es que ya se sancionó el año pasado, o hace 2 años si no me equivoco, el régimen de economía del conocimiento, un régimen justamente para la industria del software en la provincia por el gobierno provincial. Antes de terminar, hay una reflexión sobre el sistema fiscal argentino. En primer lugar, para ahorrar tiempo, porque estamos apretados, voy a pasar aquí al final. El contexto fiscal versus el sistema tributario. Hay una aparente trade-off. ¿Por qué? ¿Qué es un trade-off? Te doy un poco de esto, pero te saco un poco de aquello. En términos criollos, por supuesto, ¿no? En este sentido, Argentina necesita un ajuste fiscal severo, muchos están de acuerdo con esto, y en ese ajuste fiscal severo, por supuesto, tenemos que gastar menos y recaudar más. Es lo que precisamente está sucediendo, lo que se está intentando que suceda. Esto tanto para la nación como para las provincias. Si queremos que las provincias, el gobierno impulsó como una autonomía provincial total, donde no te transferimos más plata, autofinanciate en lo que puedas y recibí lo que puedas de la coparticipación. Pero intenta autofinanciarte. Y muchas veces el gobierno mencionó que les gustaría ir hacia un sistema donde las provincias se autofinancien. Entonces, al corto plazo, indudablemente, terminaremos con aumento de impuestos provinciales, que sus características son peores que las de los impuestos nacionales. Ustedes lo conocerán muy bien, ingresos brutos, impuesto al sello, impuesto inmobiliario. Bueno, estos son los impuestos que les mencionaba, totalmente distorsivos para la economía y regresivos hacia los más pobres. En la Argentina son el cuádruple que en Asia
y que en Latinoamérica y 10 veces lo que es en el grupo de la OSD. Otros tópicos que dejo para que los lean si por supuesto lo desean. La candidatura de El Hijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Javier Milei y su visita a España, que creó bastante polémica, y conclusión respecto a la marcha universitaria. Este sería el informe de los principales de abril y mayo, por supuesto que quedaron cosas pendientes. Les agradezco por haberme atendido y les dejo la palabra a mis colegas. Lo que nosotros queremos mostrarle hoy es una propuesta que tenemos de reforma del Estado, un pequeño aporte de la Fundación para pensar en Tucumán. Es un poco la continuación de lo que hicimos el año pasado con el proyecto de Tucumán Futuro. Uno de los frutos de ese proyecto fue una propuesta de cambio en temas de seguridad que se publicó, está en la página web de la Fundación para los que quieran profundizar en el tema. Y lo que vamos a proponerle ahora es contarles ¿de qué va esta propuesta? Esta propuesta tiene 4 pilares. Tiene una parte que es referida a lo que es la política. Claramente en la Argentina hay un problema económico, pero también hay un problema político. Entonces, lo que intenta esta propuesta de reforma es avanzar sobre esos 2 temas. El tema político, para lo cual creemos que hay que trabajar, proponemos que hay que trabajar sobre una reforma electoral, que esa reforma electoral tiene que tener como características asegurar la representatividad de los ciudadanos. Hoy creemos que el sistema actual no termina o no beneficia o no impulsa una representación adecuada de los ciudadanos en la política. Por otro lado, proponemos que Tucumán se adhiera a la ley de transparencia que propone la Nación. En Tucumán, y lo digo porque nos dedicamos a estudiar los números de la provincia y es una odisea conseguirlos, y creemos que eso no tiene que suceder, que el control ciudadano de los números del Estado, de cómo gasta el Estado de la plata, cómo gasta los recursos nuestros, tiene que ser público y ese control ciudadano lo queremos ejercer y para eso necesitamos información y creemos que tiene que transparentarse la información, por eso proponemos esto. Y desde el lado de la economía hay 2 pilares que creemos fundamentales, que son proponer una reforma fiscal profunda. Recién decía Bernabé y hablaba de la necesidad de aumentar los ingresos, de lo difícil que es modificar la coparticipación, pero creemos que se pueden ir haciendo cosas. Hasta que se reforme la coparticipación y se armonicen todos los impuestos que tiene la Nación, se pueden ir haciendo cosas. Creemos que hay que hacer una reforma profunda en el tema impositivo. ¿Para qué? Para generar incentivos para la inversión y el empleo, que es lo que todos queremos. Queremos que Tucumán crezca. Pero para que Tucumán crezca tenemos que bajar la presión impositiva. Y como correlato de esto, si queremos bajar impuestos, tenemos que bajar el gasto. Y por eso hay que modernizar el Estado. Léase reducirlo, léase hacerlo más eficiente, léase simplificarlo, ¿no? Entonces creemos que esa es otra parte que es lo que proponemos nosotros. En la parte política, Gustavo nos va a contar cuál es la propuesta. Bien, buenas tardes. La idea es que cualquier reforma que se pretenda hacer en Tucumán la tiene que tomar los decisores políticos. Y los decisores políticos tienen que responder hacia lo que la provincia necesite. Es parte de lo de la representación que hablaba Clemente. La representación puede tener 2 sentidos. Alguien que sea como nosotros o que comparta nuestras ideas, o alguien que responda a los intereses o a las necesidades que tenemos. Un problema grave que tiene Tucumán en eso es el sistema de los acoples. El sistema de los acoples ha llevado a la perversión de la figura del partido político. Se supone que el partido político es la herramienta electoral de alguna idea sobre la provincia, la herramienta electoral de alguna ideología. El sistema de acople implica que según las elecciones puede haber entre 80 y 350 partidos políticos. Suena medio mucho, yo no creo que en Tucumán haya entre 80 y 350 ideologías. Más que mucha ideología me parece mucha ambición y nada más. Lo que no quiere decir que esté mal tampoco necesariamente, pero en las últimas elecciones hubo, si no recuerdo mal la cifra, 18.186 candidatos a los distintos cargos entre titulares y suplentes, un candidato cada 72 votantes. Si Tucumán realmente tuviera esa masa crítica de personas con vocación de servicio, con vocación cívica, trabajando continuamente, Tucumán sola merecería estar en el G20. Pero no está. Así que evidentemente algo está fallando. Lo que tenemos que buscar entonces es
un cambio en el sistema de partidos que haga que los partidos realmente trabajen por la población. Eso implica, en primer lugar, que la población conozca a los candidatos. Con el sistema de acoples eso es imposible. Yo les planteo a ustedes, hagan la prueba, yo lo hago en mis cursos todos los años el resultado es el mismo. No le pregunto por los legisladores de la provincia, le pregunto simplemente por los diputados elegidos en la provincia. No saben cuántos son en primer lugar. Cuando se enteran que son 9, no salen más de 3 nombres de los 9. Entonces, ¿cómo se quiere pedirle cuentas al representante si uno no sabe quién es el representante? ¿Cómo podemos premiar y castigar a los gobernantes si no sabemos quién gobierna? Entonces, en parte, apuntamos a esto. Uno de los planteos es elevar la exigencia para ser partido político. En principio, duplicar cuál es el requisito. Duplicar el requisito de afiliaciones para ser partido. Hace 4 años y pico, Juan Manuel Asís en la Gaceta había hecho el cálculo. Si aumentaba el piso de afiliaciones requeridas, desaparecían todos los acoples. Únicamente iban a quedar 3 partidos políticos en Tucumán. Es decir, el PJ, el radicalismo y Fuerza Republicana. Nada más. Si además se controlaba la doble afiliación, desaparecían todos. O sea, nos íbamos a quedar sin partidos políticos. Claro, subir el piso de las afiliaciones no es algo que va a eliminar a los acoples, pero seguro que va a reducir su número. Así como antes trabajaron por cumplir un piso de afiliaciones, ahora van a trabajar por un piso más alto, lo que va a dejar a varios en la carrera. Eso ya seguro que va a ayudar. Va a implicar también que cualquier legislador electo represente un porcentaje de población mayor de lo que hay ahora. Así que es un avance. En cuanto a las dobles afiliaciones, además, lo que se pretende es crear un registro único de afiliaciones que trabaje de manera automática. Cada vez que alguien se afilia a un partido, automáticamente queda desafiliado de otro. Es decir, haría falta la adaptación informática para eso y trabajar en conjunto con el sistema que tiene la nación. Así no importa a qué partido es que se afilió uno, de qué nivel de jurisdicción, si nacional, provincial o municipal, el sistema funcione solo y elimine la última afiliación. Y se verá si el partido abandonado mantiene o no las condiciones para seguir funcionando como partido. Básicamente de lo que se trata es de eso, aumentar el piso de afiliaciones requeridas, pedir las afiliaciones simultáneas. En la legislación actual es posible, uno puede estar afiliado a un partido municipal y a uno provincial, la idea sería impedir eso, además buscar que las afiliaciones sean proporcionales por sección, de modo de consolidar partidos provinciales y que funcione el registro para agilizar las cosas. La segunda propuesta es poner circunscripciones uninominales para la elección de concejales. Es decir, se van a elegir, por decir cualquier número, 18 concejales en una ciudad. La ciudad se divide en 18 distritos. Sale un concejal por distrito. ¿Cuál es la idea? De nuevo, representatividad, pero esta vez en el sentido de la representatividad de los vecinos del barrio. Por una parte, esperamos que la voz que se escuche en el Consejo Deliberante sea más cercana al problema real de los distintos barrios o las distintas zonas de la ciudad. En segundo lugar, aumenta la competitividad electoral. No hace falta un gran aparato electoral para simplemente caminar el barrio y pedirle a los vecinos que lo voten a uno. Lo que puede ser que quien ocupe banca se preocupe más por darle bolilla al vecino porque sabe que cualquiera le podría ganar. Entonces, de esa manera aseguramos representatividad también en cuanto a que es un vecino el concejal y en cuanto a que el concejal tiene incentivos para trabajar por sus vecinos realmente. Por supuesto, hay problemas. Uno de los problemas es el diseño que se haga de las secciones. La forma de limitar eso es plantear en la ley, que es el proyecto que tenemos nosotros, basarse en los circuitos electorales, que no se los pueda trabajar de cualquier forma, como alguna vez se hizo. Recordado el caso en la época del peronismo de las 40 y 50 del siglo XX, cuando, por ejemplo, Recoleta integraba la misma sección electoral con el barrio de La Boca. Por lo tanto, los vecinos peronistas de La Boca compensaban los votos gorilas que había en Recoleta o Barrio Norte. Para evitar esos manejos es que se plantea ciertas restricciones de cómo armarlas a las circunscripciones. La otra reforma que estamos planteando está todo dentro de lo posible por la ley. Las alternativas serían tocar la Constitución, es preferible no tocarla.
cualquier cosa se puede meter por la ventana de una reforma constitucional, de modo que nos limitamos a esto. Vinculado con esto está el tema de la transparencia, que también había mencionado Clemente, porque van de la mano. Tiene que ver con esto de cómo controlamos al gobernante, los premios y castigos que tenemos sobre el gobernante. La parte política es la idea de conocerlo mejor al gobernante, la parte de transparencia saber lo que hace el gobernante. Y para eso debería ser sencillo el acceso a cierta información básica. En primer lugar, adherirse a la ley de transparencia en la forma de acceso a la información pública, que proyectos hay presentados en la legislatura y ya están ahí durmiendo, así como tener una ley de ética en el ejercicio de la función pública. También páginas web más modernas, donde haya fácil acceso y además actualizadas. Me pasó hace muchos años, ya por cansancio no lo hago más, no sé si habrán mejorado o no. La ejecución presupuestaria de la provincia estaba todos los meses en la página de internet, con 3 meses de atraso, pero estaba, hay que entender, la recopilación del trabajo contable, todo lo que uno quiera, pero siempre faltaba diciembre. Estaba todos los años, mes a mes, diciembre no. Claro, explicación posible, no digo que sea lo que siempre ocurra, pero si uno miente un poco con los números de enero, después tiene que trasladar algo de la mentira a febrero. Pero si uno ocultó algo en febrero, en marzo va a tener acumulado un poco de enero y un poco de febrero. Y así va sumando. Si ponemos transparente diciembre, salta todo el desmadre que hubo durante el año. En esa época era relativamente fácil de chequear. Uno se iba a la página de internet de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Estoy hablando gobierno de la Rúa. Es decir, no había manejo kirchnerista ahí de por medio. Y uno verificaba y se veía lo diferente que era diciembre a todos los otros meses. A la Nación no se le mentía, al público tucumano sí. O sea, la idea que planteamos nosotros es que esté la información completa, resumida de la mejor manera de evitar violaciones de privacidad, pero la información básica de los 3 poderes que esté presente. Como mínimo, ejecutivo y legislativo, que son los más vinculados a la acción política. De esa manera pensamos que mejorando el sistema de elección de los representantes políticos y transparentando los resultados de la acción de los representantes políticos, podemos empezar a mejorar un poco la provincia. Todo eso debería servir para lo que va a explicar Clemente ahora. El siguiente punto que nosotros planteamos es una modificación tributaria. Nosotros sabemos que el sistema impositivo de la provincia desalienta las inversiones, no me canso de repetir, pero muchos de ustedes que son empresarios, que están en contacto con ellos, saben que es muy difícil invertir en Tucumán. Los impuestos nacionales ya son complejos, a eso se suman los impuestos provinciales. Si uno quiere hacer cualquier cosa, aparece ingresos brutos, pero si quiere firmar un contrato, aparece sello. Y si se baja la municipalidad, tiene también otra carga tributaria interesante, bastante importante. Entonces, recién un poco Bernabé planteaba y lo mostraba en la presentación, decía sobre antecedentes, sobre el consenso fiscal de 2017, pero yo me voy un poquito más atrás, hacia el año 93, que también hubo un pacto federal. Y ese pacto federal y ese consenso fiscal lo que buscaban era armonizar estructuras tributarias, para decirlo elegantemente. Lo que queríamos hacer es bajar impuestos. ¿Qué impuestos queríamos bajar? Los impuestos más distorsivos que tiene la economía argentina, que también lo mostraba recién Bernabé en un gráfico muy interesante sobre la diferencia que hay entre los impuestos con otros países. Ese pacto fiscal y ese consenso fiscal lo que buscaban eran eliminar salud pública, disminuir paulatinamente impuestos a los sellos y bajar el impuesto a los ingresos brutos. Ustedes saben lo que hizo Mansur en esa época, todos lo conocen a la historia. Entonces lo que nosotros creemos que hay que buscar, y ya yendo más de largo plazo, una reforma en el sistema de coparticipación federal de impuestos, que ya lo plantea la Constitución del 94, estamos en deuda con ellos, pero la provincia tiene que impulsar una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que tiene que hacer la provincia es eliminar ingresos brutos. Pero para eliminar ingresos brutos, tiene que modificar todo el sistema tributario. No se puede eliminar ingresos brutos sin cambiar la coparticipación federal de impuestos. Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Y esas son las cosas que nosotros estamos proponiendo ahora. Hemos dividido la propuesta en 2 partes. La primera etapa, que se implementan relativamente, digamos, fácil en el sentido de la legislación, difícil en lo político, pero fácil desde el punto de vista de lo que hay que hacer, y es empezar a eliminar ingresos brutos. Y planteamos 2 cosas sencillas,
y elementales. Una que tiene que ver con la eliminación de ingresos brutos en las tarjetas de crédito, que según nuestro análisis y nuestro equipo jurídico eso no está bien, no es legal, creemos que hay que eliminarlo, es un punto importante. Perdón, sellos, sí, perdón, gracias hermano, sellos. Y por otro lado, el impuesto a los sellos en los autos 0 kilómetros. ¿Por qué decimos eso? Porque esa es una reciente incorporación en diciembre del año pasado que se incorporó esta medida en el Código Tributario Provincial. En cuanto a la salud pública, sabemos que el Gobierno Nacional está haciendo esfuerzos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, por modificar el régimen laboral actual. Toda vez que uno pone impuestos sobre un bien, por ejemplo, el ejemplo más citado del cigarrillo, uno pone mucho impuesto sobre el cigarrillo, se desalienta su consumo. Bueno, si nosotros ponemos impuestos sobre el trabajo, desalentamos la contratación. Entonces, para abonar o para ir en la misma línea de buscar generar más empleo, tenemos que eliminar el impuesto a la salud pública. Y ese sí que hay que eliminarlo totalmente. Ninguna provincia o muy pocas provincias de la Argentina lo tienen. En camino a la eliminación o bajar o amortiguar o disminuir el impacto de ingresos brutos, las retenciones y percepciones en la provincia de Tucumán hacen que la tasa efectiva que recauda la provincia sea mucho más alta que la alícuota legal, digámoslo así. Es decir, se retiene mucho más de lo que debe pagar el contribuyente, para decirlo en términos claros. Por eso creo que hay que proponemos trabajar con el sistema de retención y percepciones, y uno de los puntos que planteamos es la eliminación de retención y percepciones de ingresos brutos en lo que es bancario, ¿no? Entonces, todos los depósitos que uno recibe, tanto como empresa como individuo, tiene una retención y una percepción. Bueno, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque, primero, contribuye con la formalidad de las transacciones, porque si le ponemos trabas, ya tenemos impuestos a los débitos y créditos a nivel nacional, le ponemos ingresos brutos, lo que estamos haciendo es llevarnos a la informalidad. Por lo tanto, pues creemos que es importante hacerlo. Hay otro punto que es importante, que también es la eliminación de la delegación de facultades tributarias. En el Código Tributario Provincial se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar alícuotas y extenderlas a otras actividades. Creemos que también hay que eliminarlo. Y por último, algo que nos parece muy importante, yendo al tema de retenciones y percepciones, es crear un sistema de compensaciones automáticas. Es decir, es muy difícil cuando te retienen y te retienen más de la cuenta, lograr que te devuelvan ese impuesto. Bueno, creemos que hay que proponemos establecer un sistema automático de devolución de saldos a favor a través de un sistema sencillo, ágil, transparente, que son medidas que no son complejas. Claramente, desde el punto administrativo, son más complejas desde el punto de vista político, porque esto claramente disminuiría la recaudación. Como de segunda etapa, sí proponemos ya la eliminación total de impuestos a los sellos, la eliminación de retenciones y percepciones, y el último punto, que es lo que comentaba recién, impulsar el cambio a la ley de coparticipación para eliminar ingresos brutos. Esos son como de segunda generación. Ahora, el tercer punto es algo importante que uno escucha mucho en la provincia y lo percibe, es la coparticipación provincial. ¿A qué me refiero? Los municipios actualmente no tienen independencia financiera. Y si no tienen independencia financiera, no tienen independencia política. O es muy difícil tenerla, digamos. Entonces pensamos que proponemos pensar un sistema de reparto de impuestos, una ley de coparticipación provincial distinta a la actual, ¿no? En la cual pensamos en establecer municipios cabecera, de eliminar las comunas. Es un trabajo que lo planteamos, que lo vamos a distribuir, pero que para enunciarlo es trabajar sobre ese punto. Otro punto que planteamos es, como así proponemos bajar impuestos, también pensamos que hay que bajar el gasto. Y para eso tenemos algunas ideas para discutir. Y la idea es reducir el Estado y hacerlo más eficiente, para hacerlo más austero. Y por lo tanto, tiene dos pilares. Por un lado, privatización de organismos. Creemos que hay organismos que deben ser privatizados, y ahí están listados, la SAT, por ejemplo. El Estado directamente puede vender sus acciones, también, como recién lo decía, de fácil implementación administrativa, de compleja implementación política, pero son ideas que planteamos, que creemos que hay que discutir. También creemos que Canal 10 no tiene que ser de la provincia, tiene que venderse sus acciones y que sea de la universidad o de quien corresponda, pero no de la provincia. Un punto tal vez más
más importante por el nivel de erogaciones que representa Caja Popular de Ahorro, que creemos que hay que eliminarla, ni siquiera privatizarla, y que se cree un ente regulador del juego. La Caja Popular de Ahorro es el 3% del presupuesto provincial. La legislatura es el 6% del presupuesto provincial. O sea, es un gasto importante, ¿sí? Pueden decir los defensores de la Caja Popular que genera ingresos, sí, claramente, pero también genera muchos gastos y muchas otras cosas. La Caja Popular se hizo para brindar préstamos, no da ningún préstamo, creemos que hay que eliminarla. Y por último, tal vez algo más polémico, es privatizar el sistema de salud, o eliminarlo directamente, o privatizarlo o eliminarlo, y que los afiliados a ese sistema de salud opten por el abanico enorme que hay de obras sociales y prepagas en la provincia y en el país. Eso por el lado de las privatizaciones o de organismos públicos. Y por otro lado, eliminación o fusión de distintas reparticiones que están duplicadas. De nuevo, en el trabajo nuestro hay un montón de ejemplos y un montón de propuestas, pero creemos que de esa manera, con esos dos aspectos, podemos disminuir el gasto y compensar aquella disminución de impuestos que estamos proponiendo. Bueno, eso sería lo que son las propuestas de reforma que tenemos. Pero como tenemos más cosas, queremos contarles qué es lo que viene, porque la Fundación sigue trabajando, sigue generando cosas por Tucumán, sigue pensando en este proyecto que planteábamos recién del Tucumán Futuro, y es un plan, un proyecto de ideas para discutir también, así como lo hicimos en seguridad, del tema de vivienda, que tiene algunos puntos. Acá le hago un adelanto, una primicia, un poco para que aumentemos la expectativa. Tucumán tiene un potencial de crecimiento habitacional muy grande. Es una de las provincias que está séptima en población, pero en el tema de alquileres, que es donde creemos que hay que trabajar mucho, está en el número 20, ¿no? Entonces hay un gran potencial de mejora del mercado de alquileres. Creemos que ahí es donde tenemos que trabajar. El Instituto Provincial de la Vivienda no logra solucionar el problema de la vivienda en Tucumán y es una herramienta que no es eficiente, es totalmente ineficiente y eso lo proponemos, lo mencionamos en el trabajo. Entonces son 4 pilares que tenemos que trabajar, que nosotros proponemos que hay que trabajar. En fortalecer el mercado de alquileres, como recién les decía, tenemos que trabajar mucho sobre ese punto, potenciar segmentos específicos de la demanda de vivienda, porque la demanda de vivienda está compuesta por diferentes sectores. Impulsar instrumentos financieros que nos permitan aumentar la disponibilidad de alquileres y plantear una estrategia de planificación urbana integral, que es un planteo que hemos escuchado en nuestras múltiples charlas con los empresarios en el contexto del Plan Tucumán Futuro, cuando hemos debatido largamente con el sector de la construcción. Entonces, el foco está en los alquileres y en los grupos vulnerables. Creemos que ahí tenemos que trabajar, proponemos trabajar en esos puntos, en los puntos de alquiler, para ayudar a conseguir alquiler y solucionar el problema de la vivienda de esa manera para los focos, para los grupos vulnerables. Y por último, lo que recién les planteaba, la planificación urbana y la mejora de la infraestructura, que es fundamental para el crecimiento de la provincia. Bueno, muchas gracias.